Buenos días, hermanos. Estamos reunidos aquí este domingo, un nuevo domingo más, y hay que agradecer al Señor porque nos da la oportunidad de compartir su palabra, compartir reflexión sobre lo que Él tiene planeado para nuestras vidas, con el propósito que Él ha diseñado para cada uno de sus hijos. En esta oportunidad, amados hermanos, vamos a compartir el tema que se titula La libertad en Cristo, un tema vital para la vida del cristiano, para esa vida de edificación que nosotros debemos tener cada día que nos levantamos, caminamos en el Señor. Este tema está básicamente analizado en función de uno de los versículos de Primera Corintios capítulo 10, versículo 31, dice, sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Bien, ese va a ser nuestro versículo guía que nos va a permitir llevar adelante la reflexión del día de hoy. Como siempre, el mensaje lo hemos organizado en las tres partes fundamentales: el contexto, el cuerpo y la conclusión, donde en el contexto daremos los puntos que fundan a la temática central. En el cuerpo desarrollaremos la temática central, y en la conclusión aquellos puntos que nos permitan aplicar a nuestras vidas en el quehacer. Repito, basado siempre en 1 Corintios 10:31. Veamos entonces el contexto. Recuerdo que cuando me convertí a Cristo, y en mis primeros años de cristiano inmaduro todavía, alguna vez pregunté a un hermano y le dije, bueno, a mí me gusta el rock, me gustan ciertas cosas, puedo seguir oyendo, puedo seguir haciendo esas cosas, ¿no? Pronto el hermano, que ya era más maduro, me dijo algo muy importante que me hizo pensar. Hermano, tiene que aprender a vivir la libertad en Cristo. Y esa frase se me quedó: vivir la libertad en Cristo. Y yo decía, ¿qué es vivir la libertad en Cristo? No me dio más detalles, no, simplemente me dijo eso. Entonces yo empecé a investigar y a ver, a leer en la Biblia, buscar qué significa la libertad en Cristo. Entonces, de acuerdo al tiempo que he ido reflexionando sobre esta parte, quiero compartirles algunos criterios extractados de analizar, de meditar en la Biblia, que me han ayudado a tratar de vivir esa libertad en Cristo. Primeramente, vamos a ver los propósitos de Dios y del hombre dentro del contexto. Esto es importante, porque yo no puedo vivir la libertad en Cristo si no sé cuáles son los propósitos de Dios y del hombre. Esos propósitos que nosotros debemos cumplir en libertad, ¿no? A ver, primero, ¿cuáles son los propósitos de Dios para su creación? A ver, ¿qué es lo que quiere Dios para su creación? Es lo primero que debemos entender. Si no entendemos esto, pues es difícil que logremos vivir esa libertad, ¿no? Entonces, yo he resumido los propósitos de Dios para su creación en tres puntos. Primero, Dios quiere mostrar su poder y anunciar su nombre. Mostrar su poder y anunciar su nombre. Si leemos Éxodo 9:16, dice, ya la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. En realidad le está diciendo al pueblo de Israel, ¿no? ¿No? Dios había elegido al pueblo de Israel para mostrar, ¿no? En ellos su poder, y para que su nombre sea anunciado en toda la tierra. Claramente Dios está expresando que uno de sus propósitos es ello, mostrar su poder y anunciar su nombre. Segundo, mostrar y vindicar su gloria. Siempre Dios ha querido mostrar su gloria, ¿no? Y además vindicarla, porque la gloria de Dios ha sido, si quieren, no digamos mancilla, porque la gloria de Dios es intacta, pero el hombre con su pecado ha tratado de alguna forma de agredir esa gloria de Dios, ¿no? Pero Dios siempre ha preservado su gloria, y además va a mostrar al mundo su gloria de manera total
y de manera vindicada. La palabra vindicada es reivindicada de alguna manera y mostrada que la gloria de Dios es perenne. Si leemos Números 14:21, dice, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. La gloria de Dios es uno de los propósitos fundamentales en los propósitos de Dios, ¿sí? En los propósitos de lo que tiene Dios para creación. Esa gloria debe manifestarse en toda su creación. Y tercero, ¿no? Mostrar liberación y transformación a través del propósito de su soberana voluntad. Es decir, Dios quiere transformar a sus, primero, liberar a sus hijos, transformarlos y conformarlos a la medida y estatura de Cristo, ¿no? Romanos 8:29 nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, claramente nosotros podemos ver que Dios quiere mostrar su poder y su nombre, mostrar su gloria prácticamente y mostrar salvación y transformación de todos sus hijos. Eso es lo que quiere Dios. Y nosotros no vamos a poder vivir ninguna vida de libertad, ninguna vida eh, así de seres humanos consagrados a Dios, si no entendemos cuál es el propósito de Dios para el mundo. Segundo, ¿no? ¿Cuáles son los propósitos del hombre para con Dios? Ahora, ya no los propósitos de Dios, sino del hombre para con Dios. También lo he dividido en tres. Primero, el propósito del hombre es poseer conocimiento del Dios del universo, conocer a Dios. Ese debería ser nuestro propósito como cristianos. Jeremías 9:23-24 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. El rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces el hombre debe buscar como propósito conocer a Dios. ¿Por qué falla el hombre en su vida? Porque no conoce a Dios y no busca conocer a Dios. Segundo, ¿cuál es el segundo propósito del hombre para con Dios? Poseer sabiduría y revelación, ¿no? Como seres, ¿no? Cambiados de posición a hijos de Dios, de lo que éramos criaturas, somos ahora hijos de Dios, quisiéramos tener sabiduría y revelación de Dios, cosas, conociendo a Dios, qué cosas tiene Él que se nos revele a través de la vida. Efesios 1:17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y tercero, ¿qué quiere el hombre, no? Poseer gozo y satisfacción en Dios. Yo creo que uno de los propósitos del hombre es ser feliz, ¿no? Pero no solamente ser feliz, sino tener gozo, gozo y paz. La paz de Dios, el gozo de Dios. Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces, ahí están los propósitos del hombre. Si no entendemos estos propósitos, pues difícilmente vamos a poder caminar en libertad. ¿Ve? Un hombre se libera y al liberarse, debe entender qué propósito tiene para su vida. ¿Sí? ¿Qué propósito tiene para su vida? Así que, amados hermanos, ese es lo primero que nosotros debemos entender. Los propósitos de Dios y los propósitos del hombre. Segundo punto del contexto. Vamos a diferenciar entre lo que es libertad y el libre albedrío. La libertad se puede definir en términos sencillos, ¿sí? Como la capacidad de actuar sin coacción, sin ser obligado a ello y sin obstáculos que lo impidan. Eso es libertad, de actuar sin que nadie te obligue, sin que nadie te presione. Ahí te sientes libre. Sin embargo, el libre albedrío, que viene del latín
liber, que quiere decir libre y arbitrum juicio, el libre juicio, es la capacidad del ser humano para tomar decisiones autónomas. Es decir, que el hombre sea capaz de elegir entre varias alternativas y de alguna manera implica tomar responsabilidades sobre sus acciones. Es decidir a voluntad. Entonces, diferenciemos, ¿no? Libertad es la capacidad de actuar sin coacción y libre albedrío es la capacidad de decidir o elegir a voluntad. Entonces, el problema dentro de lo que es la teología, ¿no? Es conciliar el libre albedrío del ser humano con la soberanía de Dios. El gran problema que hasta el día de hoy religiones, denominaciones se andan peleando para generar toda una doctrina en relación a esto. Unos dicen que el hombre tiene un libre albedrío y es capaz de elegir lo que quiera. Otros dicen que la soberanía de Dios es absoluta. Entonces, ahí se van los extremos. La decisión o la posición que tomes en cuanto a la soberanía de Dios o en cuanto a la responsabilidad del ser humano o el libre albedrío del ser humano, te va a dar un punto de vista y va a ser determinante en tu vida de creyente. San Agustín, ¿no? Pensaba que el ser humano, como consecuencia del pecado original, no puede por sí solo orientarse hacia el bien, porque el pecado original no te deja orientarse al bien. Entonces Dios le otorga su gracia. Pero la gracia divina, según San Agustín, no suprime el libre albedrío. La gracia coopera para que el ser humano alcance la libertad. O sea que la gracia es cooperadora del libre albedrío. Si no existiera el libre albedrío, dice San Agustín, el ser humano no sería responsable ante Dios de sus actos. Es una posición donde la gracia está ahí y coopera con el libre albedrío del ser humano. Esa es una posición. Sin embargo, Calvino rechazaba la existencia del libre albedrío, o al menos negaba que el ser humano pueda usar correctamente su libre albedrío. Según Calvino, el libre albedrío para el ser humano total no existe, ¿no? ¿Por qué no existe? Porque la naturaleza humana ha quedado totalmente corrompida como consecuencia del pecado en la Biblia. Ahora, ¿cuál es la posición que deberíamos tener nosotros respecto a esto? ¿No? Cuanto a la soberanía de Dios y lo que es el libre albedrío del hombre. Particularmente creemos nosotros, yo creo que, como Calvino, que el hombre no tiene un total libre albedrío, ¿no? Una capacidad de elegir total, porque de hecho hay algo, ¿no? Él no puede elegir el bien por sí mismo, necesita de la gracia de Dios. Por tanto, lo que debemos entender, y este es un punto crucial, amados hermanos, que nosotros debemos entender, lo que la Biblia dice. La Biblia habla en muchas partes y remarca muy claramente como para no discutir la soberanía de Dios. Esta soberanía esta soberanía está claramente expresada en la Biblia, pero también en muchos pasajes está, ¿no? Explicitada también, ¿sí? Explicitada la responsabilidad del hombre. Creemos sinceramente que no se trata de conciliar ambos, hay que uno coopera con el otro, nada. Las dos doctrinas, tanto de la soberanía de Dios como del libre albedrío, existen, existen, ¿no? Y hay que aceptarlos y saber que Dios misteriosamente va a preservar su soberanía y va también a asignar la responsabilidad al ser humano. Yo no creo que sea un propósito de conciliación, sino de aceptar su existencia. Nunca el libre albedrío puede sobrepasar a la soberanía de Dios, jamás. Ni lo podemos poner al mismo nivel, ¿no? El hombre, ¿no? Que se llama
nunca debe negar su responsabilidad, siempre debe aceptar la soberanía de Dios como algo mucho mayor y absoluto, ¿no? Entonces, entender que Dios ha puesto estas dos situaciones claramente y que nosotros debemos no conciliar, sino que Dios sabe cómo ha de manejar su soberanía y cómo ha de también asignar su libre albedrío o las responsabilidades al ser humano. Dentro de este concepto y este misterio, porque para mí es un misterio, ¿no? Calvino lo decía, ¿no? Dejemos a Dios, hay cosas ocultas para Dios y que simplemente nosotros debemos aceptarlos. Él mismo decía que él no tenía una explicación para conciliar estos dos aspectos mentales. Lo único que hay que saber es que ambas cosas existen y están manifestadas muy claramente en la Biblia, ni tampoco irse a los extremos, ¿no? Muy bien. En base a estos dos principios de entender un poco, ¿no?, cuáles son los propósitos de Dios y los propósitos del hombre, además de entender el concepto de libertad y libre albedrío, bíblicamente hablando, nosotros vamos a desarrollar la temática y, como lo había dicho, vamos a hacer en base a, pues, 1 Corintios 10:30. Entonces, ¿de qué se trata? Aquí vamos a dar tres principios básicos desarrollados para vivir una libertad en Cristo, para practicar la libertad en Cristo. Así que atiéndanme, por favor. Primer principio para practicar la libertad en Cristo, la conveniencia. Y vamos a dividir el versículo en tres. La conveniencia dice, si pues coméis y bebéis, ¿no? Eso es. El segundo principio, la construcción, ¿no? 1 Corintios 10:31b, o hacéis otra cosa. Vamos a utilizar esa parte. Y la tercera parte, la controversia. 1 Corintios 10:31c, hacerlo todo para la gloria de Dios. Es decir, vamos a ver que estos principios sean convenientes, construyan nuestras vidas y resuelvan una controversia que nosotros tenemos cuando estamos viviendo y queremos hacer uso de la libertad. Bien, primero la conveniencia. Si pues coméis o bebéis, ¿no? Y aquí vamos a utilizar uno de los versículos de 1 Corintios capítulo 10, versículo 23a. Todo me es lícito, pero no todo conviene. 1 Corintios 10, 23a. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Amados hermanos, hay que entender bien el contexto y la profundidad de este enunciado, de esta frase. Todo me es lícito. La palabra lícito en el griego es traducida como está bien. Todo está bien, dice, pero no todo conviene, es decir, no todo es beneficioso, no todo es provechoso, no todo es útil. Eso nos está diciendo Pablo. Ahora, cuando afirma todo me es lícito, no está diciendo que todas las cosas estén bien. Por ejemplo, matar no está bien, mentir no está bien, adulterar no está bien. No se está refiriendo a esas cosas, ¿no? Se está refiriendo a cosas moralmente neutras, ¿no? Es decir, por ahí una comida, ¿no? Por ahí, en estos tiempos, tú vas a ver una película y alguien, un hermano, te dice, oh, no, y a él le gusta ver películas de acción, o está pecando, está, ¿no? Bueno, eso puede ser lícito, ¿no? Depende de cómo lo analicemos y el contexto que lo veamos. En esas épocas era conocido que sin importar qué pecados cometa un creyente, Dios perdona. Entonces, a veces los creyentes exageraban en hacer muchas cosas y Dios me va a perdonar. Tenían un exagerado uso de su libertad, de su libre albedrío, de su capacidad de elección, tal vez a veces no respetando un poquito la soberanía de Dios, saliéndose de los límites de morales en algún caso, ¿no? Entonces,
Hoy en día también todo me va a perdonar Dios. Tú puedo hacer una canita al aire o lo que sea, puedo hacer y soy libre de hacerlo, ¿no? Soy un ser humano que puedo pecar. Hacemos eso. Efesios 1:7 dice, ¿en quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, ¿no? Dios te va a dar gracia. El pecado abunda y Él te da más gracia, ¿no? Siempre te va a perdonar. Entonces, un poco Pablo está reflexionando en torno a esta situación. Dentro de lo moralmente lícito, Pablo está diciendo, está bien claro que no todo lo que se hacía era provechoso y benéfico. El abuso de la libertad de acción y gracia era demasiado alto y por consecuencia la gente pecaba y sufría pérdidas, las pérdidas espirituales consecuentes. Cada pecado tiene una pérdida espiritual. Miren, la Biblia siempre ha mostrado que el hombre puede ejercer su libre albedrío y elección de acción de las cosas. Por ejemplo, Adán y Eva, ¿no? Tuvo la posibilidad de elegir si comer el fruto prohibido o no comerlo. Eligió comerlo. Está bien claro, ¿no? En Génesis 3 está relatado eso. Tuvieron la capacidad de hacer uso de su libre albedrío, su libre elección, ¿no? Como la Biblia está mostrando eso. Dios se había puesto alguna restricción en su soberanía, pero dejó que el hombre, ¿no? Elija, le dio la posibilidad de elección. Obviamente, ¿no? Esa elección trae consecuencias. También el hombre tiene la capacidad de cumplir o no cumplir los preceptos divinos. Deuteronomio 30 nos muestra estas cosas, ¿no? Dios les dice que los israelitas podían elegir entre la vida y la muerte, ¿no? Seguir a Dios o no seguir, podían elegir. Tener maldición o bendición, podían elegir. Otro ejemplo del libre albedrío. Jesús reconoce en el Nuevo Testamento que el ser humano es libre de seguirlo a él o no. Marcos 8:34 dice, el que quiere seguirme a mí, tome su cruz, ¿no? El que quiere venir conmigo, caminar conmigo, tome su cruz y sígame. Está dando la alternativa de elección. Sin embargo, esa elección y libertad, aunque parezca que está bien, debe ser sopesada en función del beneficio, del propósito y la gloria de Dios, tal como hemos visto los propósitos de Dios y los propósitos. Cada acción que yo haga, aunque parezca buena o mala o lícita, si son lícitas, digamos, ¿no? Dentro de, o neutras, ¿no? En el mundo moral o lo que sea, deben ser tasadas, ¿no? En función si es beneficioso el propósito de Dios, para el propósito del hombre, para eso hemos visto los propósitos, a la gloria de Dios. Por eso Pablo dice, si pues coméis o bebéis, ¿no? Vean qué beneficio tiene. Usted, si quiere vivir la libertad en Cristo, pregúntese si lo que está haciendo, lo que está comiendo, bebiendo, cualquier cosa que haga, traiga un beneficio para los propósitos que Dios tiene y para el propósito que el hombre tiene con Dios. El ser humano no ha sido creado para ser libre y hacer lo que es provechoso para su propia voluntad, por más lícito que parezca. Como hijo de Dios, debe mostrar la libertad de hacer lo que es útil para Dios, para el propósito de Dios, para la voluntad de Dios. En resumen, los creyentes deben actuar en libertad buscando el propósito, la gloria y honra de Dios. Lo contrario sería ser rebelde y contradecir la obediencia que le debemos. No hay que olvidar que el creyente ha sido liberado del pecado, ha sido hecho libre para actuar libremente, pero se ha convertido en esclavo, doulos es la palabra, en esclavo de Cristo. O sea, como esclavo de Cristo debe aprender a vivir esa libertad en Cristo, ¿no?
vivir esa libertad que Él le otorga, velando siempre que lo que coma o beba o lo que haga, sí debe ser en beneficio de los propósitos. O sea, pregúntese cuando esté por hacer algo. Va a oír rock, va a oír lo que sea, va a ir al cine a ver no sé qué. Pregúntese siempre si está dentro de los propósitos de Dios, dentro de lo que Dios quiere para su vida, si lo hace con un espíritu de querer ir siempre edificándose, ¿no? Ver, ver una película, ver lo que sea, ¿no? No está mal, ¿no? Pero nunca se olvide de Dios y sus propósitos en esa acción que ustedes. Es el primer consejo que puedo dar, el beneficio. Segundo, el dominio. ¿No? Entonces, estamos viendo la conveniencia, si es conveniente en cuanto a beneficio, en cuanto a dominio, lo que voy a hacer. Primera Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. La palabra dominar quiere decir potestad, quiere decir autoridad. En este otro pasaje de la Escritura, Pablo remarca el mismo principio. Todo está bien, pero no todo es beneficioso y útil, y además no todo me debe dominar. Añade la palabra dominar. Esta palabra se puede traducir, ya lo hemos visto, como potestad, autoridad, como enseñorearse, ¿no? Ese es el verdadero significado. Es algo que te va a dominar. De pronto tú vas al cine y te gusta ver un tipo de películas. Es lícito, tú moralmente neutro vas, no vas con un sentido malo de sacarle una mala influencia, vas para distraerte un momento, lo que sea, ¿no? Pero por ahí en un momento determinado eso te domina, se enseñorea de ti. No se olviden que todo acto que puede ser pecaminoso se va enseñoreando, te va dominando, ¿no? Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo que debemos entender es que estamos bajo la gracia, no bajo la ley, pero hay que tener cuidado que las cosas no nos dominen. Cuando el pecado empieza a entrar en tu corazón, en el corazón del creyente, toma autoridad y dominio y esclaviza. Se convierte en un hábito recurrente en la vida de la persona. Y la consecuencia es que malogra el gozo, quita la paz y sobre todo te hace abandonar el servicio a Dios. Todo esto puede llevar a un escarmiento divino para corregir, o a veces las consecuencias de lo que haces pueden ser fatídicas o pueden influir de manera muy negativa en tu vida. El creyente no debe dejarse dominar por las cosas, debe hacerlo con sobriedad, ¿no? Porque cuando se deja dominar, esas cosas van construyendo fortalezas en la mente del creyente, funcionan de él. ¿Y cómo debe combatir el creyente esas cosas? ¿No? Esos pensamientos que están enseñoreados, dominando tu cabeza. Está diciendo que lleves cautivo todos los pensamientos a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez, la palabra altivez, orgullo, que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Con nuestros pensamientos debemos llevarlo a la obediencia de Cristo. ¿Qué dice Cristo? Obedecer. Ser libre es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, en el dominio de Él, con la ortodoxia y la doctrina correcta, con la ortopraxis y la práctica correcta, y con la obediencia sumisa a todo lo que Dios ha propuesto para cumplir los propósitos de Dios en tu vida para su gloria. Ser libre no es hacer lo que uno quiere, ser libre es hacer lo que Dios quiere. Ahora, eso no quiere decir que el cristiano se va a encerrar en una cueva, no, eso nunca es así. El gran desafío es vivir esa libertad en el mundo en que estamos inmersos, ¿no? No somos del mundo, pero estamos en el mundo y debemos aprender a vivir el desafío.
nunca dejarnos dominar. Puedes comer algo, puedes ir al cine, puedes hacer esas cosas, compartir muchas cosas. Yo he compartido reuniones con amigos donde ellos han bebido todo, yo he estado ahí presente, con paciencia, he visto, ¿no? Me he adaptado un rato y el momento que yo veo que algo ya no es conveniente, me retiro. Amados hermanos, tenemos que aprender eso. No las cosas deben dominarnos de esa manera. ¿Se dan cuenta? Aprender a vivir la libertad en Cristo, viendo que lo que hagamos sea siempre en beneficio de los propósitos de Dios, los propósitos del hombre para con Dios, eso que hemos, y además que no nos dejemos dominar por ninguna acción, aunque parezca moralmente lícita, ¿no? Segundo, ya hemos visto la conveniencia, ¿no? La conveniencia. El segundo principio que le voy a comentar es la construcción. O hacéis otra cosa. Cualquier cosa que hagas, que construyas, ¿no? Debe siempre tener el cimiento verdadero. Es una construcción. La construcción, hay dos elementos fundamentales. El cimiento, la base de construcción, ¿no? Que tú tienes que tener. Y segundo, todo el ámbito de edificación de la construcción. ¿Sí? Pisos, ¿no? Estructura de los pisos, obra fina o lo que sea, ¿no? La construcción. Pero el fundamento es base. Si quieres vivir la libertad en Cristo, primero tienes que construir un buen cimiento, ¿no? Un buen cimiento, ¿sí? Primera Corintios 10:23b dice, ¿no? ¿Sí? Cuando habla Pablo y dice, todas las cosas me son lícitas, todo me es lícito, pero no todo conviene. Dice, todo me es lícito, pero no todo edifica, ¿no? No todo construye. La palabra construir o edificar es oikodomeo, que es constructor de una casa, construir, confirmar, fortalecer. Cuando tú construyes una casa, lo inicial fundamental es el cimiento. Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué te está diciendo el Señor Jesucristo aquí? Oye, ¿quieres ser un buen constructor? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres tener una vida bien cimentada? Oye mis palabras, doctrina, y las hace práctica, ortodoxia, ¿no? Ortodoxia y ortopraxis. Y dice, aquella persona que hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, porque la roca es Cristo. Edificó su casa, edificó los cimientos de su vida sobre Cristo. ¿Cuán importante es el cimiento de la construcción de una casa? Es la base de la pervivencia de todo lo que está edificado, las tormentas, la lluvia, los desastres, etcétera. Cuando está edificado sobre la roca, va a resistir. Tu vida está cimentado en la roca que es Cristo, ¿no? Oyes la palabra de Cristo, la practicas la palabra de Cristo, la obedeces. Otra vez volvemos a la trilogía: ortodoxia, ortopraxis y obediencia. Detrás de toda esta figura de la roca, las palabras de nuestro Señor Jesucristo nos van a reflexionar para ser hombres sensatos que construyamos la base de nuestras vidas sobre la roca que es. ¿De qué se trata? De definir tu forma de ser en Cristo, de estar en Él, permanecer en Él, ser de Él, vivir por Él y para Él, lo que hemos estudiado en otras sesiones. Esta es la base de la libertad en Cristo. Tú no puedes ser libre en Cristo si no vives en Él, ¿no? Si sigues confiando en tu libre albedrío, tu propia voluntad, lejos de los propósitos de Dios y lejos de los propósitos de ti para Dios. Un creyente no puede vivir la libertad en Cristo si primero no define quién es, quién soy yo.
si primero no pone la base y cimiento de su vida en la roca que es Cristo? No hacer esto significaría que eres esclavo del mundo y del pecado, estás privado de la libertad que Cristo. O eliges a Él o eliges al mundo. El ser humano es libre de construir su vida según las filosofías y religiones del mundo, según su propio pensar y su libre albedrío. Es libre de construir eso. El creyente muchas veces, merced a su disque libertad, toma caminos equivocados y erosiona el fundamento de su fe en Cristo. De esa manera está volviendo a esa esclavitud a la que llama el pecado. Una persona salva, amados hermanos, una persona que ha nacido de nuevo, que ha recibido a Cristo, no puede acudir a ese tipo de llamamiento porque en doctrina, práctica y obediencia está cimentado en la roca que es Cristo. ¿Entiende? ¿Quieres ser libre en Cristo? Revisa tu cimiento. ¿Sobre quién está cimentado todo lo que haces? Una vez que sepas cuál es tu cimiento, construyes tu edificio, tu vida, ¿no? Edificas la edificación propiamente dicha. Proverbios 24 dice, ¿no? 24, capítulo 24, verso 3, con sabiduría, quiere decir con ciencia, con entendimiento, con saber, se edificará, se construirá, se levantará, se reparará, se fortificará la casa y con prudencia, con inteligencia, con pericia, se afirmará, ¿no? Permanecerá, se edificará fuertemente. La palabra edificación está más que todo referido a la construcción en el sentido de la fortificación de la casa. En el caso espiritual, el creyente libre en Cristo trata de fortalecerse y crecer en el fundamento y cimiento de la fe y el Evangelio, de acuerdo al propósito de conformarse a su imagen y para su gloria. Para ello Dios le otorga sabiduría y el creyente. Nosotros como creyentes vivimos y sentimos cada día muchas situaciones para ejercer el cristianismo en libertad que nos concede la gracia de Dios. Sin embargo, creemos que siempre debe estar en la pregunta de que si todo lo que hacemos tiene el cimiento correcto y si nos edifica, nos fortalece, nos hace crecer para parecernos a Cristo. El creyente debe ser imitador de Dios en todo, tal como lo dice Pablo. En 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores, parecidos, copiados, no sé qué, de mí, así como yo de Cristo. Nuestra vida está para imitar a Cristo. Por eso nuestra libertad, como esclavos de Cristo, parecernos a Él, no es hacer lo que queremos. ¿Se dan cuenta? Una afirmación fuerte pero necesario donde se exhorta a los creyentes a dar ejemplo en cuanto a la semejanza de acción de nuestro Señor Jesucristo, aquella que dice, sed imitadores, ¿no? Es fuerte la afirmación. El creyente libre debe reflejar a Cristo en toda circunstancia y hecho. No tenemos que olvidar que el creyente ha sido rescatado y liberado para actuar en libertad, pero en Cristo. Como rescatado adquiere una nueva posición como hijo de Dios, libre. Sin embargo, en su estado y caminar diario, debe reflejar la libertad en el andando y siendo lleno en el espíritu, debe edificarse y crecer en santidad. No, hermano, si tienes ganas de escuchar rock, escúchalo, eres libre de hacerlo, ¿no? Sí. Pero siempre pregúntate si estás haciendo con el cimiento adecuado, si eso te va a edificar, si eso te puede ayudar a profundizar siempre tu conocimiento de Dios, puedes hacerlo. Y si eso no va a caer para que otra persona te diga, un creyente débil en la fe, diga, ah, no, ese oye roja, yo también lo voy a imitar, le hace caer. O sea, tenemos que ver
que siempre lo que hagamos tenga el cimiento adecuado y sea para edificación. O hacéis cualquier otra cosa, ¿no? ¿Lo ve? Cualquier cosa que tú hagas debe estar fundamentado de esa manera. Así vas a hacerlo. Finalmente, un tercer principio me hace pensar siempre, ¿no? Cuando estoy tratando de actuar en libertad en Cristo, es la controversia. Y esa controversia se resuelve fácilmente. Hazlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagas para la gloria de Dios. Eso es la resolución. Bueno, primero aquí hay que discutir un tema, la libertad y el legalismo. Para eso pueden leer 1 Corintios capítulo 10, 25, ¿no? A ver, si leemos rápidamente, 1 Corintios capítulo 10, verso 25 y 20. Lo voy a leer rapidingo, como dicen, 10, 25, para que podamos entender. Todo mes, 25, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Qué está diciendo Pablo? En esa época había una controversia, ¿no? Entre, a ver, los gentiles, sobre todo para los gentiles, ¿no? A ver, si toda esta carne que se vendía en los mercados, que había sido sacrificada a los ídolos, ¿no? Si se podía comer, ¿no? Entonces el gentil podía comprar esa carne y comer, estaba en su derecho, no hay nada de malo en eso, ¿no? Pero muchos decían, no, de esa carne, la ley dice que no se debe comer esa carne, entonces, ¿cómo es posible, no? Entonces, había un conflicto entre libertad y legalidad. ¿Sí? Pablo declara que los creyentes, aunque no participen en ceremonias para ídolos, son libres y no deberían vacilar en comprar carne antes usada en tales ceremonias y comerla sin sentimientos de culpa. No había nada malo de eso. Todo lo que se ponga adelante, si te invita un impío a comer a una cena, ay, no, no, yo soy cristiano, no me meto contigo, no voy a ir. No, todo lo que se ponga adelante, comer, y de esa forma no se ofenderá al incrédulo, no tiene por qué ofenderle. La ley mosaica prohibía la práctica de comer la carne que había sido ofrecida a los ídolos. Aquí se presenta una controversia entre legalismo y libertad. ¿Qué es el legalismo? El legalismo es la tendencia o la actitud de quien antepone a todo la aplicación estricta de las leyes. Es el respeto estricto a las leyes mosaicas de Dios y a su aplicación literal sin considerar otras circunstancias y a veces sin meditar en la interpretación que eso significa verdadera y distorsionar y sacar el espíritu de la ley. Eso es legalismo, un extremo, ¿no? Sí. Además hay que entender que muchas leyes mosaicas ya no se aplican en el nuevo pacto que Jesucristo ha traído. El antinomianismo es el otro extremo. La palabra antinomios viene del griego anti, en contra de, y nomos ley, en contra de la ley. Es opuesta a la ley. Es aquello que dice, es aquella doctrina que dice que la ley moral no es obligatoria para una vida en libertad. Se usa para hablar de toda actitud y enseñanza que afirma que podemos relacionarnos con Dios y vivir en plenitud sin obedecer su ley. Como ya soy salvo, Dios me ama, mi alma ha sido redimida y no importa que viva en pecado. Eso dice aquel que sigue el antinomianismo, antiley. El apóstol Juan responde a esta controversia muy claramente en 1 Juan 3:4. Los voy a leer. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. El que comete pecado. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, dice Juan, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo.
el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Más claro hago. Lo que está diciendo Juan es que no tienes que pecar. Y si al pecar infringes la ley, pues tienes que respetar esa ley, ¿no? Esos mandamientos que Dios te ha dado, ¿no? Y claramente los mandamientos de Dios están resumidos en dos: el primer gran mandamiento y el segundo, que dice: amarás a Dios por sobre todos y amarás a tu prójimo. Y ahí está el corazón de la libertad en Cristo, en que ames, tengas amor con Él. No peques, porque si pecas eres del diablo, dice, ¿no? Todo aquel que está en Cristo no peca, dice, ¿no? Y no mientas, no digas, ay, no, no he pecado, ¿no? Antinomio, ¿no? Así, yo la ley no me importa a mí. A veces ando porque está haciendo contra la ley. A decir contra lo que Dios ha establecido, contra el carácter de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Si tú no amas a una persona, ya le tienes resentimiento, ya estás pecando, ¿no? Ya no eres libre. Tu libertad de odiar a una persona ya te hace pues prácticamente, ¿no? Una persona pecadora, que estás lejos de Dios y ya no en comunión con Él. Entonces, ¿no? Aquí viene otro aspecto cuando de resolver la controversia. El apóstol Juan ya nos ha dicho cómo resolver esa controversia: amando a las otras personas, no pecando en realidad. Entonces, nosotros como cristianos debemos ser capaces de tomar decisiones en Cristo. La vida es decisión. ¿Y cómo vamos a tomar las decisiones? Gálatas 3:24 nos dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Nosotros hemos sido justificados por la fe, no por la ley. Pero eso no quiere decir que hagamos la ley y la hagamos a un lado. Es mala. La ley es buena porque nos hace dar cuenta de que estamos pecando. Por tanto, hay que respetarla. Pero hay que respetarla con amor desde el punto de vista de que primero nosotros tenemos la fe, somos salvos. Por tanto, debemos respetar aquellas ordenanzas, mandamientos que son parte de la ley que Dios ha establecido en el nuevo pacto para nosotros después de la venida de Cristo. La gracia y la fe en Cristo nos han liberado de esa maldición de la ley, ¿no? La ley, al no cumplirla, es una maldición. Yo no puedo cumplir toda la ley, es una maldición y me condena. Pero Cristo, cuando ha traído la gracia de la fe, ese don de fe que nos hace creer en su muerte y resurrección, nos ha liberado de esa maldición. Ya no vivimos para la ley, vivimos para Cristo. Y cuando vivimos para Cristo, cumplimos la ley por obediencia a Él y por amor a Él, ¿no? Sabiendo que la ley ha sido un ayo tutor para llevarnos a Cristo. No hubiera habido ley, no hubiéramos tenido un tutor que nos diga: así vas a caminar y vas a llegar a Cristo. De tal manera que ahora debemos vivir según el nuevo pacto instituido por su sangre. De esta manera, muchas leyes ceremoniales de comida, bebida, ya no se practican, pero los mandamientos base están vigentes. Los 10 mandamientos, salvo, ¿no?, aquel del sábado, están vigentes. Pregunta: ¿cómo debe actuar en libertad y debe tomar decisiones el creyente en su vida cristiana? ¿Cómo actuar en libertad y tomar decisiones? ¿Cómo ejercer ese libre albedrío cristiano, ¿no? Apoyados en Cristo, no apoyados en nuestra propia voluntad. Bajo este principio, la libertad en Cristo resuelve esta controversia entre legalismo y libertad. Base A: una persona, para tomar buenas decisiones, debe vivir la vida en el Evangelio de Cristo. 1. 2. Debe seguir el ejemplo de Cristo. 3. Debe obedecer los mandamientos de Dios. La reflexión de 1 Corintios 10, 28, 30, ¿sí?, dice que así sea uno invitado de un no creyente y no quiera ofenderlo, es preferible de abstenerse
de comer por causa del cristiano más débil que se ofendería. El amor a otros creyentes es el testimonio más fuerte que debemos tener ante el mundo. Ofender a un hermano más débil con la libertad personal hará que la persona ofendida nos condene. Y no podemos ofrecer acción de gracias a Dios por un alimento que sirva como piedra de tropiezo a otro creyente. Verso 30. Así que, hermanos, soy libre de ir al cine, comer algo, hacer alguna otra cosa moralmente lícita, ¿no? Pero debo cuidar que esas mis acciones no afecten a otros creyentes débiles, ¿no? Que cuando me vean, ¿no? Por ejemplo, no está privado al hombre tomar alcohol, ¿no? No está privado. Tú puedes ir a una reunión y tomar alcohol, ¿no? Obviamente no te vas a emborrachar. Jesucristo tomaba un vino donde le invitaban, tomaba, ¿sí? ¿No? Entonces, no está, eso es moralmente neutro, es algo que te emborracha, ya es otro problema, ¿no? ¿Sí? Y lo puedes hacer, pero si ves que al hacer eso alguien te va a mirar, un creyente débil va a decir, o inclusive un impío, mírale a este cristiano, ¿no? Qué hipócrita, cómo toma, ¿no? Si realmente ves que eso puede suceder y tú haces esa acción en detrimento de la fe de esa persona, no está bien. O sea, primero tienes que pensar en nosotros mismos. Esa es la base de la libertad en Cristo, ¿cierto? Entonces, amados hermanos, debemos ser claros en esto. Debemos ser claros. Ninguno busque su propio bien sino el del otro, dice 1 Corintios 10. ¿No es verdad? Debemos buscar el bien de las otras personas. La libertad en Cristo es ser esclavo de Cristo, es decir, actuar para su propósito. Y siempre debemos buscar actuar para los propósitos que hemos mencionado al principio, que Dios siempre cumpla sus propósitos y tú cumplas los propósitos para con Dios. Recordemos esos propósitos. Dios quiere mostrar su poder y su nombre siempre, quiere vindicar su gloria, mostrar su gloria, ¿no? Y además, ¿qué quiere? ¿No? El tercer punto, quiere hacerte libre y transformarte, ¿no? Eso es lo que. Y tú, como persona ante Dios, quieres conocerlo a Él, quieres obtener sabiduría de Él, quieres gozarte en Él, ¿no? Esos son los tres bases. Mientras tú actúes dentro de todo este contexto de cosas, ¿no? Vas a vivir la libertad en Cristo, vas a escuchar rock, vas a tomar tu trago, vas a hacer vestir al cine, vas a vivir una vida de eso, ¿no? Normal, sí, pero siempre dentro de los límites de lo que es, ¿no? Volviendo la conveniencia, el beneficio de lo que hagas, ¿no? La edificación de todo lo que hagas y resolviendo esta controversia tan odiosa entre legalismo y libertad. Bien, hemos repasado estos principios, ¿no? Podemos llegar a las siguientes conclusiones. El creyente libre, primero, debe actuar, ¿no? La primera conclusión, para beneficio de su vida interior. Significa que todo en lo que actúe el creyente, aunque parezca acciones lícitas moralmente, deben analizarse a la luz del beneficio para los propósitos de Dios y para su. Segundo, el creyente libre debe construir y edificar su vida en Cristo. El creyente que no edifica, no crece y no obedece a la palabra, no es libre, ¿no? Tercero, el creyente libre debe tomar decisiones en amor a Dios y al prójimo, cumplirla el primer gran mandamiento y el segundo. Nada puedes hacer si no buscas el bien del otro. Las decisiones del creyente siempre deben ser pensando en el amor y entrega a Dios y en el amor a los demás. Tercero, creyente libre vive para el propósito y gloria de Dios, ¿no? Hacerlo todo
como para la gloria de Dios, en su voluntad. Nada de lo que pueda hacerse tendrá un beneficio o bendición espiritual si no es considerado y reflejado en la gloria de Dios. Ser libre en Cristo es hacer su voluntad y para su. Amados hermanos, muchas gracias. Nos despedimos con esto. La libertad en Cristo no es hacer lo que uno quiere, es hacer lo que Dios quiere. No es tomar decisiones en tu voluntad, no la voluntad de Dios. Eso es libertad, amados hermanos, y espero que este mensaje sea de un total beneficio y edificación para ustedes y que puedan vivir a partir de ahora con esos principios de libertad aplicados a su vida. Seamos verdaderamente esclavos de Cristo y así seremos libres. Gracias, amados hermanos. Dios los bendiga, los guarde y los cuide de todo corazón. Lo deseo en este día. Gracias.